Perlas del libro de Éxodo. Israel salió de Egipto, y una vez más el faraón se arrepiente de haber dado su palabra. Ahora Israel, al pie de dos montes y del Mar Rojo, aparentemente se encuentra sin salida. Viene el ejército egipcio, la población entra en pánico y empiezan a clamar y empiezan a reclamar a Moisés. ¿Qué solución dio Dios al problema? ¿Qué tipo de camino fue el que recorrió Israel la noche de su liberación definitiva? ¿Cuándo es tiempo para orar y cuándo para actuar? Bendito Padre que estás en los cielos, al ingresar al capítulo 14 del libro de Éxodo, te suplicamos, Padre, que nos guíes. Te suplicamos que tú nos reveles, Señor, tus verdades, que podamos ver nosotros esa perla que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Continuamos en el estudio de la palabra de Dios, un capítulo cada día, versículo a versículo. ¿Cuál es el propósito del estudio? Rescatar las perlas, las enseñanzas. Esas enseñanzas que nos ayuden a crecer, esas enseñanzas que nos ayuden a entender nuestro papel, nuestra misión en la obra de Dios. Continúe invitando a más personas. Ayúdenme a llegar a más personas. Yo no tengo forma de llegar a los contactos de ustedes, pero ustedes sí. Permítanme llegar a los miembros que conforman vuestra iglesia. ¿Y por qué? Porque particularmente estoy convencido de que solo el estudio sistemático de la Biblia nos volverá cada vez más firmes en nuestra fe. Solo eso. Hoy vamos a estudiar el cruce del Mar Rojo y este capítulo está lleno de preciosas perlas. Empecemos nuestro estudio. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dicen algunos estrategas militares, allí Dios demostró que no era un buen estratega militar. Humanamente hablando, es cierto. No estaba bien que Israel acampara en ese lugar. Hasta aquí la marcha de los israelitas había sido por lo general en dirección sudeste. Otra jornada de un día en la misma dirección los habría llevado bastante más allá de la frontera oriental de Egipto, pero Dios ordenó un cambio que debe haberles parecido extraño e inexplicable. Y a veces las órdenes de Dios son así, extrañas e inexplicables. Debían encaminarse en dirección sudoeste, lo que pronto colocaría al Mar Rojo entre ellos y su destino. Aunque la ubicación geográfica del siguiente lugar donde acamparon se describe aquí con considerables detalles, ninguno de los lugares nombrados ha sido hasta la fecha identificado. El nombre de Pi-Hahirot indudablemente es egipcio, pero siguen siendo dudosos su ubicación y su significado. Pero además nos dice que está entre Migdol y el mar. Migdol significa torre o fortaleza. Eso sin duda se refiere a una cantidad de localidades a lo largo de la frontera. Entonces, ¿qué sucede ahora? Israel va a acampar en un lugar en el cual solo hay una salida. Los costados están rodeados de montes o de cerros y a la espalda está el mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel:
encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Faraón dirá. Este pasaje explica el propósito de Dios al dirigir a los israelitas en una dirección tan extraña. Cuando a veces nos parece a nosotros la indicación de Dios, la orden de Dios algo extraño, avancemos por fe. Recuerden a Abraham. A Abraham se le pide algo extraño. Sacrificar a su hijo. Los sacrificios humanos eran propios de las religiones paganas. Pero Abraham avanzó por fe. Y así vamos viendo nosotros órdenes extrañas. Extrañas. La que se le dio a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, Jonás. Órdenes extrañas. Ante eso necesitamos avanzar por fe. Para el juicio humano esa ruta parecía ser la más insensata que podían haber tomado. Canaán estaba al noroeste de Egipto. Sin embargo, la columna de nube los dirigió hacia el sudoeste. Cuando llegaron a los límites orientales de Egipto, tan solo sería natural que Faraón, al saber de la extraña ruta que habían tomado los israelitas, pensara que se habían extraviado y estaban vagando confusamente en el desierto oriental egipcio. Ahora parecía imposible escapar, pero Dios había preparado precisamente esa situación para que Egipto y las naciones vecinas pudieran aprender a temer y respetar su nombre. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirvan? Cuando ellos dan la orden de que salga el pueblo, estaban aterrorizados, sentían que ellos también iban a morir porque habían muerto todos los primogénitos. Y como tantas veces sucedió con Faraón, se arrepintió de su palabra. Y ahora una vez más se envalentonó y sentía que tenía él el poder y la fuerza para dominar a un pueblo de esclavos. ¿Cómo hemos hecho esto? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. El poderoso ejército egipcio ahora estaba yendo tras Israel. En estas circunstancias, humanamente, es imposible que Israel pudiera hacer frente a ese ejército. Imposible. Durante la 18ª dinastía, los carros llegaron a ser un equipo acostumbrado del ejército egipcio. De allí en adelante los reyes siempre salían a la guerra en carros. Hasta el día de hoy se han conservado 2 carros reales de la 18ª dinastía y de este modo se conoce bien su construcción. Eran abiertos por la parte de atrás y consistían en una tabla levantada semicircular, circuida por un borde que se elevaba, formando una graciosa curva hasta la altura de aproximadamente 75 centímetros por encima de la tabla erecta. Los carros tenían 2 ruedas y una espiga y eran tirados por 2 caballos. Allí estaba el poderoso Faraón, con sus capitanes, con su ejército. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Endureció. Un hecho significativo mencionado 3 veces, los versículos 4, el 8 y el 17, en relación con la persecución de los israelitas que emprendió Faraón. Pero no pierdan de vista, Faraón fue quien tomó la decisión. Se envalentonó, empieza a decir: ¿cómo hemos hecho esto?
cada uno de nosotros toma la decisión de hacer. Y esas decisiones o las cosas que van sucediendo sirven y son ocasiones para que Dios demuestre su poder. ¿Recuerdan ustedes la enfermedad de Lázaro? Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, y Lázaro murió. Pero Jesús dice, no es para muerte, es para la gloria de Dios. Dios aprovechó esa muerte de Lázaro para que su nombre sea glorificado. Volvió a la vida a Lázaro. Y ahora sería la gran ocasión para Dios para mostrar que no hay ejército poderoso que pueda hacerle frente al Dios vivo, a su pueblo, mientras Dios está de parte de ellos. Dios había salido con mano poderosa, la mano de Dios. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Fueron alcanzados. Allí estaba el campamento. Y miren que ese pueblo no era un pueblo pequeño. 600,000 hombres, sin contar niños, sin contar mujeres. Era una población de más de 1,000,000 de personas. Y allí está. Ahora, este pueblo ve al ejército de Faraón. Y lamentablemente el pueblo aún no había aprendido a confiar en Jehová. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Para los ojos humanos, esa situación era desesperante. Esa situación era el fin. Encerrados al este por el mar, al sur por una escabrosa montaña, al oeste por desiertos montañosos y al norte por los egipcios perseguidores, probablemente llegaron a la conclusión de que su escape era imposible. Además estaban desarmados y sin preparación para el combate. En última instancia, no habían aprendido todavía a poner su confianza en el poder y en la protección de Dios. Habían visto caer las plagas unas tras otras y vieron cómo a ellas las plagas no les tocaron. A ellos no les tocaron las plagas. Pero no habían aún aprendido a confiar en Dios. Y lamentablemente, la gran mayoría nunca aprendió a confiar en Dios, a pesar de tanta manifestación de poder del Señor. Y clamaron, dice a Jehová. Si su oración hubiese sido acompañada por fe, como dice más adelante el versículo 11 que vamos a ver a continuación, no registraría su murmuración contra Moisés. Algunos comentadores han sugerido que los más piadosos entre los israelitas clamaron a Dios, mientras que los irreligiosos murmuraron contra Moisés. Puede ser. Era una población numerosa. Clamaron. Siempre en una situación de crisis hay gente que clama. Hay gente que pone su confianza en Dios y gente que culpa a Dios, como sucede en el versículo 11 que dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Ahora la gente empieza a irse contra Moisés. Cuando salen de Egipto, fue un momento de celebración. Moisés era el héroe. Ahora cuando ven el peligro, la gente culpa a Moisés. ¿Y qué le dicen? Que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y aquí encontramos una declaración terrible que no habla bien del pueblo y que nos da pie a encontrar explicaciones de por qué tantas rebeliones y apostasías a lo largo del camino.
¿No es esto de que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? La gente se acostumbra a la servidumbre. La gente se acostumbra al pecado. Déjanos servir a los egipcios. Había un sector de la población que no quería salir de Egipto. Tal parece que muchos salieron en contra de su voluntad y ahora le dicen, te hemos dicho nosotros, déjanos servir a los egipcios. Y posiblemente muchos de ellos salieron porque los egipcios los votaron, porque los egipcios no querían a ningún israelita en medio de ellos porque sentían que si no se iban ellos, la muerte podía llegar a cada uno. Pero ellos, de esta población, un gran porcentaje le dicen, nosotros te dijimos, Moisés. Y saben, aquí encontramos algo, la normalización del pecado. La normalización de muchas cosas dañinas, perjudiciales. Hay personas que han normalizado la violencia. Hay personas que han normalizado el agravio. Han normalizado. Llegó a consulta una mujer ya de casi 40 años. Tenía problemas con su esposo. Y dentro de las cosas que empieza a relatar, en una parte dice, mi esposo es bueno. Solo de vez en cuando me jala el pelo o me da un pellizco. Y cuando le repregunto, ¿y te parece que está bien que te jale el pelo, que te dé el pellizco? Bueno, pero solo eso, nada más. Solo que esta vez he venido porque ya ha sido muy violento. Pero por lo demás está bien. Algunas personas aprenden a normalizar lo malo. Algunas personas en la vida espiritual normalizan el pecado, como mucha gente ha normalizado la mentira. No es bueno normalizar el pecado, la mentira, el daño, el abuso. Y ellos dicen, te habíamos dicho, déjanos servir, estamos bien aquí. Eran esclavos, eran maltratados, pero ellos llegaron a la conclusión de que, bueno, ¿qué más hay que hacer? Y eso es lo que produce la resignación. No hay nada más que pueda hacer, nadie puede cambiar mi vida. Así he nacido y así voy a morir. Pero Dios tiene planes para la gente, planes de libertad, planes para trascender. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esta gente prefería una vida de esclavitud que morir al servicio de Dios. Muchos en el pasado han renunciado a su fe por temor a la muerte y como consecuencia se volvieron siervos y esclavos de dioses ajenos. Mucha gente. Muy pocos hasta el final se mantienen firmes. Lamentablemente, un gran sector de los egipcios preferían vivir como esclavos que morir siguiendo los caminos de Dios. Aprendamos de esta lección, aprendamos de esta perla. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahora, Moisés, como un gran líder, busca darles confianza, no teman. Aunque es comprensible la alarma de los hebreos, el noble valor y la confianza de Moisés son sorprendentes. Una transformación en verdad notable se había efectuado en él desde el tiempo cuando tímidamente le objetaba al Señor y le decía, yo soy lento para hablar, ¿qué de bueno tengo? Ahora ese líder se va viendo ya cuajado, ha sido formado. Y miren, aquí encontramos otra perla.
La gente está clamando, está reclamándole a Moisés. Y eso sucede también en nuestra vida. Dios no impide que lleguen los peligros, Dios no impide que lleguen los problemas, Dios no impide que lleguen los momentos que nos llenan de angustia, de desesperación. No impide. Llegan esos momentos. ¿Recuerdan a Ananías, Misael y Azarías? Dios no impidió que ellos fueran lanzados al horno de fuego. Dios no impidió que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Y Dios no impidió que aquí este pueblo viera sobre ellos al poderoso ejército de Faraón. Pero ahora Moisés le dice, no temáis. Vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. A estos egipcios nunca más lo van a volver a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién iba a pelear esa batalla? Jehová. ¿Recuerdan ustedes Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17 al 22? En el tiempo del rey Josafat, un poderoso ejército, una conflagración de muchos países, iba en contra de ellos, iba a atacarlos. Y Josafat entiende que no iba a poder hacerle frente. Entonces Josafat se puso a clamar, se puso a orar. Y un profeta enviado por Dios le dice, ustedes no van a hacer nada, simplemente van a salir y van a ver que Dios es quien va a pelear por ustedes. Y ahora aquí Moisés le dice lo mismo a este pueblo, Jehová peleará por vosotros. Jehová no impidió que los tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, sean lanzados al horno de fuego, pero allí estuvo Jehová. Jehová no impidió que Daniel fuera lanzado al foso de los leones, pero allí estuvo Jehová. No impidió que viniera el ejército egipcio, pero ahora Moisés le dice, Él va a pelear vuestras batallas. Y lo mismo en nuestra vida personal. Dios va a permitir que lleguen a nuestras vidas problemas que nos llenen de angustia. Y no sé cómo afrontamos nosotros nuestros problemas, pero Él estará allí, no nos dejará solos. Recuerda siempre eso, recuerda. Entonces Jehová dijo a Moisés, esta declaración es otra gran perla. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay ocasiones en las cuales es tiempo para clamar y hay ocasiones en las cuales es tiempo para actuar. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Pero aquí Dios deja en claro, es tiempo de actuar. Y algo similar tiempo después le dice a Josué, cuando los israelitas fueron derrotados por los de Jai, Josué se pone a clamar, ¿por qué, Señor? Y Dios le dice, no es tiempo de clamar, es tiempo de actuar. Hay pecado en Israel, busca al culpable. Y ahora Dios le dice a Moisés, no es tiempo de clamar, es tiempo de actuar. Di a los hijos de Israel que marchen. Marchen. ¿Dónde? Delante están los egipcios, detrás está el Mar Rojo, a los costados hay montañas. Que marchen. Una orden parece rara, extraña. Cree en Dios. Esta historia del cruce del Mar Rojo debe enseñarnos a nosotros a caminar por fe, a creer en las órdenes extrañas de Dios. Esta historia debe enseñarnos que en ocasiones es tiempo de clamar y en otras es tiempo de actuar. Y esta era tiempo de actuar, era tiempo de marchar, no de estar clamando. Eso dice su palabra. Dios mismo dice eso. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco.
¿Qué salida, qué solución da Dios a este problema que humanamente era imposible? Humanamente era imposible. ¿Cómo cruzar el mar? ¿Cómo atravesar al ejército egipcio? No, no hay forma. Pero en este momento de gran perplejidad, de miedo, de angustia, Dios le dice, marchen. Y le dice a Moisés, levanta, alza tu vara y abre el camino, un camino seco, para que el pueblo cruce por ahí, para que el pueblo vaya por ahí, marche por ese camino. En 1 Corintios 10:13 dice que Dios permitirá que lleguen problemas a nuestra vida, pero esos problemas no serán superiores a nuestras fuerzas, y además dice que Él dará juntamente la salida. Y aquí vemos literalmente cómo es que Dios dio juntamente la salida. Que entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Cuál habrá sido la primera reacción de Moisés? Dios le estaba diciendo, ¿estás viendo ese mar? Ahora vas a abrir un camino por allí. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los siga, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Cuando el pueblo empezara a cruzar el mar, por ese camino que Dios abriría, los egipcios empezarían también a perseguirlos. Si ellos cruzan, nosotros cruzamos. No tuvieron miedo de adentrarse al mar. Dios dice, endureceré el corazón, los haré sentir valientes, los haré sentir invencibles, porque sus ansias de venganza los estaban impulsando a la acción. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Y cómo sería esta glorificación de Dios? Por medio de la derrota definitiva de este poderoso ejército. Dios se glorificaría. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Mientras estudiábamos el libro de Génesis, cuando hablamos nosotros en la destrucción de Sodoma y Gomorra sobre los dos Jehová, les mencioné que en Éxodo se habla mucho acerca de los dos Jehová. Ya hemos visto nosotros quién es el ángel de Jehová que se le apareció a Moisés allí en la zarza. Y ahora encontramos nosotros, miren, una mención tanto del ángel de Dios como de la columna. Ambos se ponen a la parte posterior. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La presencia divina manifestada en la columna de nube es llamada Jehová en el versículo 24. Ahora lo vamos a ver. Y en el pasaje de el 13:21 también es llamada Jehová, donde hemos visto, donde dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Jehová. De la misma manera, aquel que se apareció a Moisés en la zarza ardiendo es llamada tanto Dios como ángel de Jehová. Capítulo 3, versículos 2 al 6. Y aquí estamos frente a los dos Jehová. El ángel de Dios y la columna de nube. Vamos a ver en el versículo 24-25 cómo es que desde la columna Jehová ve a los egipcios y actúa. ¿Qué perla encontramos aquí? El enemigo venía, pero ahora se pone detrás de ellos el ángel de Jehová y la columna de nube. Los egipcios nunca llegarían a tocarlos. No los tocarían.
En Salmo 91:7 dice que las plagas caerán a la diestra y a la siniestra, pero a ti no te tocarán. El nombre de Dios sería glorificado. Ahora imagínense, el pueblo avanzando, detrás de ellos, ya no está delante, está detrás de ellos el ángel de Jehová y la columna de nube, están detrás de ellos, porque vienen persiguiéndolos los egipcios. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, en medio. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Recuerdo la primera vez que vi la película Moisés y los 10 mandamientos. En la escena del cruce del Mar Rojo, vemos a la gente mirando que el ejército egipcio viene y ellos empiezan a correr asustados. Algunos se tropiezan, se rompe el carro en la rueda de uno de los carros y hay que empujar. La gente asustada. Y las películas lamentablemente van formando ideas y van sembrando creencias en las personas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En medio entre el pueblo de Dios y los egipcios estaba la columna de nube, la columna de fuego. Y algo más, presten atención aquí, era nube y tinieblas para los egipcios, y era luz para Israel. Alumbraba a Israel de noche. Israel cruzó el Mar Rojo como si fuera de día, porque la luz de Dios los alumbraba. Pero el ejército que venía atrás venía a tientas. Para ellos todo estaba en oscuridad. ¿Se dan cuenta? Dios no impide que te amenacen los problemas. Dios no impide que lleguen a tu puerta las situaciones estresantes, desafiantes. Pero Él está contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice el libro de Isaías 41. Y lo maravilloso es aquí que dice, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. En la película vemos que el ejército pasa la columna de fuego. Tal cosa no hay. No hay. Por eso necesitamos leer la Biblia, para entender plenamente cómo fue la historia, cuál es el mensaje. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Preste atención, ese cruce no fue en el día, fue de noche. Pero para el pueblo de Dios, esa noche fue como si fuera día, porque estaba alumbrado por Dios mismo. Sea la luz. Y fue la luz para ellos, pero para los egipcios era tinieblas. Y las aguas se abrieron, y el curso era un camino seco, no húmedo. Es lo que dice su palabra. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Qué te dice esta acción? Dios tiene soluciones que tú ni te imaginas para los problemas que estás afrontando. Las soluciones de Dios van más allá de tu imaginación. Por eso, aprendamos a caminar por fe. Aprendamos a esperar en el Señor. Él abrió camino por en medio del Mar Rojo, y Él abrirá caminos para que nosotros salgamos de los problemas en los cuales nos encontramos. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Y vuelve a hacerse énfasis, en seco, no húmedo, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, en seco. Era un camino como si fuera el camino que uno atraviesa por un
este, la unión de dos cerros por ahí por el medio. Y estas columnas eran columnas de agua. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Los siguieron. Había sido endurecido el corazón. Ellos siguieron. Si ellos entran, nosotros entramos. Es tiempo de tomar venganza. Los egipcios querían tomar venganza. Habían muerto los seres queridos, los primogénitos en cada familia. Van tras ellos, pero lo que ellos no ignoraban era que estaban entrando prácticamente a su sepulcro. Estaban entrando prácticamente a la boca de la muerte. Esa sería la última acción que como ejército del poderoso imperio egipcio realizarían, porque de allí no saldrían vivos. Aconteció a la vigilia de la mañana. Esto es lo que les mencionaba, cuando la nube se puso atrás. Y aquí sucede algo también extraordinario. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. A lo largo de los 40 años, en la noche era columna de fuego y en el día columna de nube. Y lo mismo se nos dice en el versículo 21 y 22 del capítulo 13. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pero ese día, en el día de la liberación definitiva del pueblo de Israel, ese día las dos columnas estuvieron allí. Las dos columnas. Jehová miró el campamento de los egipcios. ¿Desde dónde? Desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Estad quietos, dijo Moisés. Jehová va a pelear por ustedes. Ellos no pelearían. Ellos no harían frente a este poderoso ejército. Los dos Jehová estaban en el momento decisivo de la liberación del pueblo de Dios. Y ahí encontramos nosotros eco cuando Jesús le dice a los líderes religiosos cuando está siendo juzgado: de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre viniendo en la gloria del Padre. Los dos Jehová se harán presente en la noche de la liberación definitiva del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Se dan cuenta las lecciones que encontramos en la palabra de Dios? Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Recién recapacitan. Estos hombres, cargados por el odio, por el deseo de venganza, habían ingresado al mar y ahora ven a Jehová peleando por ellos. Pero no escaparían de la mano de Jehová. Ellos se dieron cuenta que no estaban peleando con los israelitas, sino que Dios peleaba contra ellos. Ellos tuvieron suficiente evidencia para salvar sus vidas. Esa columna de nube y fuego aquella noche, que impedía que se acercaran, no fue suficiente evidencia para que ellos retrocedieran. Continuaron, posiblemente por miedo a morir a manos de Faraón, pero igual murieron. A la vigilia de la mañana fue esa liberación. Amanece ya la mañana de oro. ¿Recuerdan ese himno? Amanece ya la mañana de oro, cuando venga Cristo. Algunas versiones dicen a la madrugada, otros dicen en la mañana, muy de mañana. Jehová miró y dio fin al ejército enemigo. En Apocalipsis 20,
vemos nosotros cómo es que cuando Satanás y toda su hueste intenta tomar la ciudad de Dios, desciende fuego del cielo y muere. La noche de la liberación, la vigilia, esa mañana en la cual Dios peleó la batalla por su pueblo, fue liberado del todo y quitó las ruedas, y ellos se dieron cuenta que estaban peleando contra Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. ¿Quién era el instrumento? Moisés. Y nosotros nunca debiéramos perder de vista que los seres humanos solo son instrumentos. Es Dios quien actúa, pero lamentablemente el pueblo veía en Moisés al líder, no veía a Dios como el líder que los guiaba. Y eso sería motivo de su ruina. Y ese es el motivo de la ruina también de mucha gente que confían en líderes humanos y no ven al Dios Todopoderoso guiando en sus vidas. Dios le dice a Moisés: extiende tu mano. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo. Ni uno solo. De esa manera Dios exterminó al ejército poderoso de Faraón. Apocalipsis 20 dice que descenderá fuego del cielo y todo ese ejército que va en pos de la ciudad de Dios será destruido, y se forma el lago de fuego. Son arrojados allí, a ese lago de fuego, la bestia, el falso profeta y Satanás mismo, y será el fin del enemigo, el fin de la maldad. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Recuerdan? En un momento en el cual ellos veían que el ejército de Egipto venía, le dicen a Moisés: te hemos dicho muchas veces que nos dejes a servir a los egipcios. Y ahora una vez más vieron la mano de Dios liberándolos del opresor. ¿Qué necesita usted para creer en Jehová? ¿Cuántos milagros necesita para creer en Jehová? ¿O su palabra basta? Cuando una persona no quiere creer, ni esta manifestación de poder, que fue el cruce del Mar Rojo, fue suficiente para que el pueblo creyera en el Señor, confiara en el Señor. Así salvó Jehová aquel día a Israel. Así lo salvó de una forma maravillosa, de una forma poderosa. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Qué lindo final de este capítulo, ¿verdad? Y el pueblo temió a Jehová. Y tal parece que tenían miedo a Jehová. No habían aprendido todavía a amar a Jehová. Y nosotros tenemos que aprender a amar a Jehová y no temer a Jehová. El temer por el lado de la reverencia, el temer por el lado del respeto, el temer por el lado de postrarnos ante Él está bien, pero no el temer por el lado de tenerle miedo y hacer, servir, adorar por miedo a ser castigados. Y tal parece que con Israel fue esto segundo, porque muy pronto olvidarían toda esta manifestación de poder de Dios. Insisto, ¿qué necesitamos para creer en Dios? ¿Cuántos milagros necesitamos? ¿Cuántas señales?
¿O su palabra basta? Si su palabra basta para que usted crea en el Señor, está en un buen camino. Pero si usted espera señales y milagros para creer, no está en un buen camino, porque las señales, lamentablemente, no transforman los corazones. Cree en el Señor, avanza por fe y recuerda, hay tiempo para clamar y hay tiempo para actuar. Que Dios te bendiga. Amén.